Es el rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde. Regresamos al rumbo de la tarde cuando son las 3:11. Andrés, ¿cómo le fue por Nueva York? Muy bien, ya... ¿Estuviste en Colombia? Estuve en la Universidad de Columbia, la asistencia masiva me sorprendió, una verdadera asistencia a los dos actos, tanto al acto de puesta en circulación como a la discusión. Y en la Universidad de Columbia los dominicanos tienen vara alta, porque ahí está el doctor La Antigua. Estuvimos con él en muchas circunstancias distintas. Bueno, muchos dominicanos en Colombia también. Muchos dominicanos en la Universidad de Columbia. Destacadísimo médico y amigo dominicano, el doctor La Antigua. La Antigua. Estaba hablando de él justamente porque estuvimos juntos. Una gran figura, un hombre, un médico, pero un gran humanista. Humanista, investigador. En el sentido exacto de la palabra humanista, en tanto un humanista convoca distintos saberes. No es solo un saber unidireccional. Un humanista convoca muchos saberes. Fue la puesta en circulación del libro de Tony Raful, fue masiva de verdad, y mucho interés por lo que ocurre en la República Dominicana, una gran preocupación de los dominicanos en Nueva York por el estado de la situación en el país y por la necesidad de superación de todos los problemas y las trabas que tiene nuestro país. Un abrazo fuerte, repito, había hablado un poco de eso ahorita, a los dominicanos que han emigrado y que han hecho ya su vida en los Estados Unidos, que tienen buenas posiciones, gente de mucho, pero de mucho valor. Eso yo lo sé desde hace muchos años, porque durante muchos años he estado yendo a los Estados Unidos al encuentro profesoral, de reconocimiento profesoral que se le hace todos los años en la Semana Dominicana en los Estados Unidos, y sé perfectamente el valor de esa inmigración en ese país. Bueno, hoy yo tenía una conferencia en la universidad a las 5, pero debido a los disturbios que ha habido por las zonas próximas y las inmediaciones de la universidad, está suspendida, y creo que hay otras actividades que se han suspendido porque hubo enfrentamientos entre policías y manifestantes que fueron a llevar un documento al Palacio Nacional y lo dispersaron. ¿Qué era lo que tenían que hacer? Recibir ese documento. Normalmente lo recibieron funcionarios de la categoría que quisieran, y ya se recibía y terminó ahí, pero no lo recibieron, fue a bombazo, y eso ha generado muchísimos problemas. Sobre todo que ellos están haciendo reclamos, que el 5% tan largamente anunciado. Pues ya lo tenemos precisamente, Fafa. Tenemos al presidente de la Federación de Asociación de Profesores de la Universidad. Al amigo Warner Gomera. Warner Gomera está con nosotros. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, queridos amigos. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Sí, ¿qué es lo que ha acontecido aquí, primero en la zona del Palacio Nacional y posteriormente en las inmediaciones de la universidad? Bueno, la Federación de Asociaciones de Profesores, la Solemos y la FE, organizamos para la mañana de hoy una marcha pacífica, una marcha en la que queríamos dejar claro nuestra inconformidad con el presupuesto asignado, supuestamente se le asignaba a la universidad, y entregarle un documento al presidente para que se sensibilice con nuestra argumentación de que la UAS merece más, independientemente del contexto de crisis que están planteando, la deuda con la universidad es vieja, y lo cierto es que nosotros estamos recibiendo una cantidad de estudiantes que prácticamente duplica la matrícula para el próximo año, es decir, con lo que entraron este año, más lo que van a entrar el próximo, y la universidad no puede manejar. Nosotros necesitamos aulas, las condiciones en las que nosotros estamos esperando, en 4 y 5 edificios que están afuera, no son adecuados. Y una serie de reivindicaciones, incluso algunas de ellas no necesariamente implican dinero líquido, que podrían ser asumidos incluso por las diferentes instancias, a pesar de que sería una apelación a la ley, pero esto ha sido constante. Bueno, el tema es que cuando íbamos a entregar el documento, al llegar a la última barricada, se produjo un encontronazo
un enfrentamiento, un forcejeo entre un policía y un estudiante, y ahí como estudiantes, siempre inseguridad herido, una situación de mal gusto, ¿verdad? Una cosa que pareció ser un boicot y una agresión a una marcha que tenía su permiso, que fue, se le ajustó la ruta y que sencillamente se aceptó. No había razón para que esto terminara de esa manera. Nosotros íbamos muy contentos y esperanzados de que recibieran el documento. Al final, después de todo el forcejeo y los heridos, un grupo de estudiantes de Montalvete se han dirigido a la universidad y están manifestándose. Nosotros como Federación de Profesores aspiramos a que el gobierno atienda a la universidad, pero entendemos que, como lo habíamos organizado para hoy, la respuesta tiene que ser de masa, organizada y cívica. Pero a veces muchas de estas acciones, los mismos organismos de seguridad generan esta controversia, gente que actúa en estos escenarios con mala fe para desmovilizar un movimiento que va creciente de sensibilización con una gestión que está dando buenas señales y bueno, aquí tenemos este escenario que Profesor, pareciera ser lamentamos mucho eso y algo que debió ser un acto puro y simple de entregar un documento, ¿no? Es una pena. Sí. Gracias por... A veces uno piensa que no se puede, y es una cosa con la que tenemos que luchar, pero lo cierto es, quiero que ustedes, la opinión pública, entienda que el reclamo que está haciendo la universidad es un reclamo justo, y que vamos a seguir movilizándonos de manera pacífica, aislando la posibilidad de que elementos extraños o los mismos organismos de seguridad nominen la protesta cívica. Gracias, que es profesor. en la que nosotros creemos. Gracias, profesor Gomera, muchas gracias. Una pena, ¿no? Que eso, Bueno. y entregar un documento, ¿qué es esto, Dios? Entrega un documento y ya. Pero hay un problema. Pues en toda parte del mundo se hace Está y bien, es normal. Pero hay que aprender de la vida. Es una demanda, mayoría de edad tiene esa demanda, de que el presupuesto que está establecido en la Constitución se aplique. Mayoría de edad tiene. Y yo creo que la universidad ha tomado el camino más cómodo, que es cuando se presenta el presupuesto recordar sus demandas. No ha convertido esa demanda en una batalla nacional ordenada, prolongada, continua, no la ha prometido. Y por eso, con la protesta sola, no es verdad, con la protesta sola, en oportunidades, cuando se presenta el presupuesto, le van a hacer ¿Y caso. por qué tú crees que no le hace caso el gobierno y la opinión pública y la sociedad no respalda a la UAS? ¿Por qué tú crees? Por una cosa muy elemental, la UAS no se ha ganado la conciencia de la gente para que la respeten. Ese es el punto más importante. ¿Cómo se gana la conciencia de un pueblo una universidad como la UAS? Bueno, debía ser con sus realizaciones científicas, con sus descubrimientos, con su Exacto. incidencia en la coyuntura desde el punto de vista de lo que son las universidades en el mundo de hoy. Las universidades en el mundo de hoy no son centros aislados de las grandes problemáticas científicas, políticas y sociales de un país. Aprovechan la coyuntura, generan conocimientos alrededor de la solución de los problemas, crean objetos, artículos, investigaciones nuevas y la patentizan. Uno de los ítems que mide la importancia, la trascendencia de una universidad es justamente el nivel de patentes que logra colocar en el mercado durante muchos años. La gente no entiende en este país otra cosa que no sea la relación que se da en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero las universidades son mucho más que eso. La UAS tiene que forzar hacia esa identificación con el mundo moderno, contemporáneo. Yo soy un uasiano. Ustedes saben perfectamente que yo no puedo hablar de la UAS
en un sentido peyorativo, porque me incluyo, yo me formé en la UAS. Y aunque tú eres profesor en otras universidades, tu lealtad es con la UAS. Y además yo viví fuera en el extranjero, estudié fuera, en todos los sitios que estuve, siempre fue financiado por la UAS. O sea, yo hice maestrías, doctorados en las universidades en el extranjero con el financiamiento de la UAS. Yo soy un hijo de la UAS. Pero uno no deja de reconocer, y yo se lo decía a muchos de mis estudiantes en las aulas, que eso no era una universidad, en el sentido en que una universidad es una fuente de producción del saber. ¿Qué vende una universidad? Son saberes. Lo que las universidades venden son saberes. Cuando el profesor habla en el aula, son saberes. Cuando se produce un proceso de investigación, son saberes. Cuando hay una relación de tipo creativo entre las necesidades del pueblo, de un país, y el núcleo universitario, son saberes lo que se proporciona. En Estados Unidos hay universidades como Johns Hopkins, por ejemplo, que les ceden, el Estado les cede, el gobierno les cede una enorme cantidad de problemas para que los resuelvan. Y cuando hay proceso de investigación, ¿qué ocurre con esas universidades? Bueno, que son las que resuelven los problemas. El gobierno va y dice, mire, el problema es este. Y esas universidades usan toda su infraestructura, su conocimiento para eso. Yo siempre cito a Princeton, una de las 5 universidades más importantes del mundo. Princeton vive de las patentes que produce al año. Una cantidad enorme de esos sistemas inteligenciales con los cuales se hacen los juegos surgen de Princeton. Y cuando los estudiantes entran, no entran a la clase presenciales, entran a un grupo de investigación. Y solo el 20% es clase presencial. Y el resto es el trabajo en un área de investigación, en una investigación en proceso. Usted está en el grupo tal. Y tú te quedas frío y tú dices, pero ¿cómo una universidad puede operar así? Pues sí, así es que puede operar. Y así debían operar las universidades aquí. Integrando a los estudiantes al proceso de investigación, que tengan pensamiento crítico, que sean gente vinculada con las realidades de su país. Pero lo primero que la dirección de las universidades tengan conciencia de su función y de su desfase. Esta universidad nuestra, que tiene 19 centros en el interior, que tiene un vínculo insuperable de relación con las áreas productivas y las principales partes de la población del país, y sin embargo, parece como si fuera ajena a todo el proceso social dominicano. No, que es ajena. Y desde ese punto de vista, yo he insistido con esa rectora que está ahí. La UAS necesita un evento sobre el mundo de hoy, a la luz del cual la universidad se pregunte y resuelva lo que corresponde adecuar a ese mundo de hoy, porque la esencia universitaria es arcaica, es vieja, no es parcial, no corresponde ni al nivel de necesidades del país, ni al nivel que la competitividad del mundo ha abierto por las universidades. Por eso, este hecho de hoy a mí me apena, porque es una protesta reclamando más, pero ¿para qué diablos usted está reclamando más? Esa es la clave. Mira, entonces, y si ellos hacen una campaña, tú te imaginas que los 19 centros de la universidad debían ser unidades vinculadas a las áreas donde están establecidas en una colaboración con todo el sector productivo y educativo de esa zona, que la gente lo viera como su centro matriz de orientación. Pero esta universidad es una práctica arcaica, rudimentaria, que está alejada de la actualidad del mundo de hoy. Y por eso yo he insistido, y lo sigo haciendo, de que hace falta un evento de trascendencia que permita, estudiando el mundo de hoy, plantearse cuáles son los ajustes que esa universidad debe hacerse para que pueda llamarse moderna y actualizada. Mira, la UAS es la institución del país que más se parece al Estado Dominicano, al desorden que hay en el Estado Dominicano. Es la institución que ha reproducido con mayor nivel de similitud el desorden del Estado Dominicano, y el origen está en lo siguiente, que en vez de convertirse por su naturaleza en prisionera de el conocimiento, del saber o de la vida intelectual, se convirtió en prisionera de la actividad política y la degradaron a un nivel
que hasta ella misma le es difícil salir de donde la han metido en estos momentos. Se convirtió en prisionera del accionar político. Y ahí hay una responsabilidad compartida entre la izquierda, la oposición y Balaguer, porque Balaguer quiso dejarle ese hato para la explotación particular de la izquierda y Balaguer. Después se metieron los partidos grandes de oposición, entiéndase PRD, PLD, que ahora el PRD se llama PRM. Sí, claro que sí, claro que sí. No, pero yo lo digo deliberadamente, Fafa, para que la gente no se, para que la gente no se engañe. Sigue el enfoque. Pero, entonces, ¿qué ocurre? Eso ha llevado a que cualquier reclamo de la UAS, la sociedad lo ilegitime, lo vea ilegítimo. Lo vea ilegítimo y por eso no le hacen caso y eso es penoso. Por ejemplo, un hombre como Andrés, que ama a la UAS, Ricardo, que la ama, porque son académicos, pero dos hombres que han estado ligados a los valores democráticos y libertarios más importantes que se han dado en su vida, como Fafa o yo, ¿verdad? Guardando la distancia, porque yo he estado apoyando todos los procesos sanos que se han dado en la sociedad o los reclamos para que se produzcan. Yo te voy a decir algo, no hay una sola universidad que sea eficiente, buena, moderna, investigativa, si no hay un Estado que lo sea. En ninguna parte se encuentra. Sí, pero te lo digo porque la UAS nació como un ente crítico. Sí, pero lo que te quiero decir es que la universidad, como tú señalas, va a la misma velocidad que va la dialéctica dominicana. Sí, pero y reproduce el mismo clientelismo, la misma politiquería que se produce afuera, es idéntico, escalando puestos, buscando posiciones. Yo no asumo eso que tú estás diciendo, porque es evadir la responsabilidad académica que tiene el profesorado, el centro de la matriz cultural del país, que se ha resignado a medrar ahí y no asumir su responsabilidad. Pero ¿tú piensas que el profesorado está allí como académico nada más? Para escalar una posición ahí, tiene obligado que pertenece a uno de los grupos de poder. Eso no es verdad. Y ahí casi nadie asciende por mérito. Ahí hay decenas de gente que no tiene militancia política. No, el hecho es que está obligada la naturaleza que aunque no tiene tenga ahí. Militancia política, tiene que estar en los grupos para ocupar un espacio. No es verdad. No reduzca, y es una pena que siendo tú profesor, asuma esa ridícula posición de creer que la gente se mueve pura y No, es que él no lo entiende. Él no sabe que para el rector pasado ganar tuvo que hacer pactos con todo, incluyendo con gente del PRM, siendo del PLD. Para la de ahora ganar tuvo que hacer pactos con todo, incluyendo gente del PLD y del PRM. No es lo académico que prima. No, tú estás milla de lo que está pasando ahí adentro. La pregunta es, ¿por qué no hay una competencia en función de las ofertas basadas en la calidad, en la actualidad, en el nivel Porque lo que prima es el clientelismo, el partidarismo. Pero no se y el grupismo político, ¿no? No, señor. Bueno. Pues, ahí hay un problema de la responsabilidad de los intelectuales. Tú eres profesor universitario. Fafa, puede haberla, pero Fafa, los partidos políticos llevaron la degradación que llevaron al Estado, la llevaron todo a lo que han hecho afuera lo hacen adentro. Lo están haciendo allá. Y han jodido la universidad con toda esa politiquería. La han jodido. Y yo te digo, la universidad debía ser la vanguardia de este país, independientemente de la actitud oficial. Pero yo estoy de acuerdo contigo. No, tú no estás de acuerdo conmigo. Debiera de ser, debería. Pero tú la pones como un instrumento victimizado. Y yo te digo. No, victimizado no. Tiene Al que ver. contrario, que lo que hace es reproducir la misma práctica de los partidos. Pero óyeme, ahí está la gente con más conciencia a nivel intelectual y cultural del país. Y yo no he sentido ningún movimiento fuera de aquel movimiento cuando se tomó la UAS. 65. Te digo la verdad. Y hubo una situación renovador. Y no ha habido el único movimiento. Ahora, ¿por qué no puede producirse un movimiento renovador? Independientemente de la política. De la única manera que la universidad avanza es sacando toda esa politiquería partidaria de ahí adentro. Estrangulando la propia UAS. Está viendo el problema mecánicamente. Sacando todas esas entelequias políticas que son las que han hecho daño. Yo te digo, porque lo que Fafa dice, ¿verdad? Hay gente buena, con condiciones, académicos dedicados, profesionales valiosísimos. Tú y Andrés son profesores. ¿Qué le quita que usted encabece un movimiento para actualizar? Pero tú no conoces lo que está pasando. No, yo sí lo conozco, pero es más fácil. Pero tú crees que tú eres un tú crees que con una declaración. Ese vacío que hay ahí tiene que ver con la actitud de ustedes. Yo he sido 2 veces profesor del año en la universidad, 3 veces. No, que soy un tipo que me destaco en mi actividad. Pero yo no valgo un pelo si yo no estoy metido en la vaina política. No es verdad.
El rumbo de la tarde, donde nace la noticia. Síguenos en nuestras redes sociales, @El Rumbo de la Tarde. El Rumbo de la Tarde, donde nace la noticia.